¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, la felicidad parece siempre estar un paso más allá? Vivimos en un mundo que nos enseña desde pequeños a buscar fuera lo que en realidad solo puede brotar desde dentro. Nos prometen que cuando alcancemos cierto nivel de ingresos, cuando tengamos el reconocimiento que merecemos o cuando por fin todo en nuestra vida esté bajo control, entonces seremos felices. Pero, ¿y si todo eso fuera una ilusión bien construida? La filosofía estoica, con su fuerza serena y su claridad brutal, se atreve a decirnos algo que pocos quieren escuchar. La felicidad no nace del mundo exterior, no se encuentra en las circunstancias, ni en las personas, ni en los aplausos. La verdadera felicidad comienza cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable y dirigimos nuestra atención hacia el único territorio que realmente nos pertenece, nosotros mismos. Nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestra actitud frente a lo que ocurre. Allí, y solo allí, está la raíz de una paz que no depende del caos del mundo. Pero esta no es una verdad cómoda. Es una verdad que incomoda, que rompe narrativas, que exige responsabilidad. Y, precisamente por eso, es poderosa. Porque si la felicidad depende de ti, entonces nadie puede arrebatártela. No importa cuán turbulenta sea la tormenta allá afuera, si el centro dentro de ti permanece firme. Quédate conmigo hasta el final de este viaje. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría más, ni un consejo motivacional vacío. Es una manera distinta de mirar la vida, de enfrentarte a ti mismo y de recuperar el control sobre tu propia existencia. Una transformación silenciosa, pero profunda. Y si en algún momento de esta reflexión sientes que algo resuena contigo, si alguna frase te sacude o te aclara el camino, te invito a que compartas este vídeo con alguien que también lo necesite. Suscribirte a este canal es una forma de seguir caminando juntos por este sendero de conciencia, aprendizaje y fortaleza interior. Lo importante no es la rapidez con la que avances, sino la dirección que elijas. Ahora respira hondo. Deja por un momento las distracciones, las urgencias, las expectativas. Estás aquí. Presente. Abierto a cuestionarlo todo. Y eso, créeme, ya es un acto de valentía. Vamos a empezar. Pero comprender esta verdad, que la felicidad nace dentro, no basta. Saberlo no es lo mismo que vivirlo. La transformación no ocurre con ideas, sino con práctica constante. Por eso, si realmente queremos que esta filosofía deje de ser solo palabras inspiradoras y se convierta en una forma de vivir, necesitamos ir más allá de la reflexión y empezar a entrenar la mente, día tras día, momento tras momento. En lo que sigue, vamos a explorar juntos 9 principios estoicos profundamente prácticos, diseñados no para idealizar una vida perfecta, sino para enseñarte a encontrar fuerza, equilibrio y claridad incluso en medio de lo imperfecto. No se trata de escapar del dolor ni de fingir serenidad, sino de cultivar una mente tan firme que nada pueda quebrarla. Así que, si estás listo, comencemos. 1. Trata las pequeñas molestias como entrenamientos mentales. La mayor parte de las personas cree que son las grandes tragedias las que les roban la paz. Pero si uno observa con honestidad, se da cuenta de que no son los grandes desastres los que destruyen el día, sino las pequeñas cosas. Esos roces sutiles, casi imperceptibles, que se acumulan como gotas y terminan colmando el vaso, el ruido del vecino, la impuntualidad de alguien, un mensaje no respondido, una mirada indiferente, una crítica mal disimulada. Parecen detalles, pero día tras día, esas pequeñas molestias erosionan nuestra serenidad como el agua al acero. Vivimos condicionados por una idea peligrosa, que estamos en paz solo cuando todo afuera está en orden. Y como eso casi nunca ocurre, vivimos en un estado de tensión latente, reaccionando a todo como si fuera una amenaza. Nos volvemos prisioneros de lo circunstancial. Es como si cediéramos el control de nuestro bienestar a cada semáforo en rojo, a cada palabra ajena, a cada interrupción imprevista. Nuestra felicidad se vuelve un rehén del azar. Pero los estoicos no veían así la vida. Para ellos, cada pequeño malestar no era un obstáculo, sino una oportunidad. Una invitación silenciosa al entrenamiento interior.
No se trataba de negar la incomodidad ni de fingir que no afecta, sino de cultivar la capacidad de mirarla con otros ojos, con distancia, con conciencia, con propósito. Porque solo el que logra mantenerse ecuánime ante lo trivial, está verdaderamente preparado para lo esencial. Imagina, por un instante, que todo lo que te molesta fuera un ejercicio diseñado especialmente para ti. Un desafío a tu paciencia, a tu dominio de ti mismo. Imagina que cada situación irritante es una especie de gimnasio emocional, donde cada contratiempo es una repetición más, una serie más, que fortalece tu musculatura mental. Y como todo entrenamiento, duele al principio, pero si persistes, te hace más fuerte. No se trata de suprimir las emociones ni de convertirte en piedra. Se trata de reconocer que tú puedes elegir cómo responder. Que entre el estímulo y la reacción existe un espacio. Un espacio donde habita tu libertad. Ahí, justo en ese instante donde normalmente explotarías, puedes respirar hondo, observar lo que sientes sin dejarte arrastrar, y decidir actuar con otra energía. Con calma. Con altura. Con propósito. Hay un tipo de victoria que no hace ruido. No se celebra, no se nota. Es esa que ocurre cuando eliges no devolver el insulto, cuando no gritas aunque tengas ganas, cuando no discutes por demostrar algo. Es esa victoria silenciosa que te susurra, estás creciendo. Te estás dominando. Estás saliendo del automático para entrar en el presente. Y lo más sorprendente es que, con el tiempo, esa práctica transforma tu percepción. Lo que antes parecía insoportable, ahora se vuelve casi neutro. Lo que te alteraba, ahora apenas te roza. Y no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no le das permiso de desestabilizarte. Has dejado de exigir que todo funcione como tú esperas y has empezado a funcionar tú mismo desde otro lugar, desde la templanza, desde la madurez emocional. En un mundo que te empuja a reaccionar, elegir responder con serenidad es un acto revolucionario. Y esa revolución empieza en lo más pequeño, cuando aceptas que las molestias del día no son enemigos, sino aliados disfrazados. Maestros silenciosos que te enseñan, si sabes escuchar, a ser dueño de ti mismo. Ese es el verdadero poder. No controlar el tráfico, ni la opinión de los demás, ni las circunstancias del día. Sino controlar cómo tú te colocas frente a todo eso. Ese poder, que nadie puede quitarte, es el que los estoicos cultivaban. Y es el primero que tú puedes empezar a recuperar, desde hoy. 2. Sé el autor de tu propia historia. Vivimos la mayoría de nuestros días sin darnos cuenta de que estamos contando una historia. Cada palabra que decimos, cada gesto, cada elección, incluso las más pequeñas, forman una narración silenciosa que se despliega momento a momento. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar, ¿quién está escribiendo realmente esta historia? ¿Soy yo quien la dicta, o simplemente reacciono al guión que otros, la sociedad, la familia, el miedo, han redactado para mí? Hay algo profundamente humano en la necesidad de pertenecer, de encajar, de no decepcionar. Y sin darnos cuenta, ese impulso tan natural puede acabar borrando nuestra voz, nuestras decisiones, nuestras verdaderas intenciones. Empezamos a vivir según un libreto prestado. Nos levantamos, trabajamos, respondemos, cumplimos, pero no porque lo hayamos elegido, sino porque es lo que toca, es lo que se espera, es lo que todos hacen. Y así pasan los días. Uno tras otro. Hasta que un día nos damos cuenta de que hemos recorrido un camino entero sin preguntarnos si ese era el nuestro. La propuesta estoica es, en ese sentido, radical. Nos dice, toma la pluma. No como una metáfora bonita, sino como una declaración de soberanía. La vida es tuya. Y eso implica que tienes la responsabilidad, y el privilegio, de escribirla tú. No importa lo que hayas vivido hasta ahora. No importa si hubo capítulos marcados por el dolor, la confusión o el error. Lo que importa es que el siguiente párrafo todavía no está escrito. Y tú puedes decidir con qué tinta hacerlo. No necesitas reinventarte en un solo día. No necesitas tener respuestas para todo. Pero sí necesitas presencia. Conciencia. La capacidad de detenerte,
aunque sea por unos segundos, y preguntarte, ¿esto que estoy a punto de hacer, de decir, de aceptar, representa realmente quién soy y en qué creo? Y cuando empieces a vivir con esa pregunta abierta dentro de ti, algo cambiará. Tal vez al principio te des cuenta de cuántas veces actúas por inercia. De cuántas veces eliges desde el miedo y no desde el deseo. De cuántas veces dejas pasar oportunidades de autenticidad por temor al juicio. Y eso puede doler. Pero también puede sanar. Porque mirar tu vida con lucidez es el primer paso para transformarla. Uno de los ejercicios más simples y más profundos que puedes hacer cada noche es este. Cierra los ojos y repasa tu día como si estuvieras leyendo un capítulo de tu biografía. Sin juzgarte, solo observando. ¿Qué escribiste hoy con tus acciones? ¿Qué emociones protagonizaron tu jornada? ¿Qué decisiones tomaste desde el piloto automático y cuáles desde la verdad? Este hábito, que a primera vista parece trivial, es en realidad una herramienta poderosa de reescritura personal. Porque cuanto más consciente eres de lo que estás escribiendo, más libertad tienes para editar, para corregir, para evolucionar. Te das cuenta de que no estás condenado a repetir la misma narrativa una y otra vez. Que no eres un personaje atrapado en un argumento eterno. Eres el autor. Y eso lo cambia todo. Y, tal vez lo más hermoso, es que no necesitas grandes hazañas para escribir una buena historia. A veces basta con elegir el silencio en lugar de la queja. La paciencia en lugar de la prisa. La honestidad en lugar de la aprobación. Cada una de esas elecciones es una frase nueva que embellece tu relato interior. Vivir así es difícil. Requiere coraje, introspección, constancia. Pero también es profundamente liberador. Porque dejas de vivir para cumplir expectativas ajenas y empiezas a vivir para honrar lo que tú sabes que es verdadero. Y cuando eso ocurre, incluso los días más ordinarios se llenan de sentido. Porque no estás simplemente pasando por la vida, la estás creando. Así que tómate un momento hoy. No para imaginar un futuro lejano ni para lamentar lo que ya fue, sino para preguntarte, con total honestidad, ¿qué historia quiero contar con mi vida? ¿Qué capítulo quiero empezar hoy, con mis palabras, con mis actos, con mis silencios? La pluma está en tu mano. Y cada instante es una página nueva. 3. Vive un día como si fueras otra persona. Hay momentos en los que sentimos que estamos atrapados dentro de nosotros mismos. No porque nos falten oportunidades, sino porque nuestras reacciones son siempre las mismas. Porque, pase lo que pase, nos descubrimos actuando con los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas excusas. Como si una versión vieja de nosotros se hubiera apoderado del timón, repitiendo patrones que ya no nos sirven, pero a los que seguimos aferrados por costumbre, por comodidad o por simple inercia. A veces no es que no sepamos qué hacer. Es que no nos creemos capaces de hacerlo. Nos limitamos antes de intentar. Nos definimos por lo que fuimos, y no por lo que podríamos ser. Y así, lo que pensamos que es nuestro carácter, muchas veces no es más que una colección de hábitos emocionales que nunca hemos desafiado de verdad. Los estoicos proponían una práctica tan simple como poderosa: vive un día como si fueras otra persona. No para fingir, ni para escapar de ti mismo, sino para mirarte desde otro ángulo. Para soltar, aunque sea por 24 horas, la vieja narrativa que te encierra, y abrirte a posibilidades nuevas. Imagina que hoy no eres tú. Eres un sabio como Epicteto. O un emperador como Marco Aurelio. O un guerrero silencioso. O una versión futura de ti mismo, más firme, más compasivo, más valiente. Imagina que miras el día con sus ojos. Que caminas con su actitud. Que enfrentas los desafíos con su temple. ¿Cómo cambiaría eso tu manera de hablar, de decidir, de afrontar lo inesperado? Tal vez descubras que, al ponerte ese nuevo traje mental, algo dentro de ti se activa. Que ese otro no es alguien ajeno, sino una parte tuya que ha estado esperando permiso para salir. Y entonces ocurre algo sutil, empiezas a actuar diferente. Y al actuar diferente, empiezas a pensar distinto. Y al pensar distinto, empiezas a sentir que, tal vez, no estabas tan lejos de ser esa persona que admirabas.
Este ejercicio no se trata de negarte, sino de expandirte. De salir del molde en el que llevas demasiado tiempo. Porque hay partes de ti que no florecen simplemente porque nunca les diste la oportunidad de expresarse. Y a veces basta un solo día vivido desde otro lugar para encender una transformación que antes parecía imposible. Pero no te confundas, no se trata de cambiar todo de golpe, ni de buscar una perfección inalcanzable. Se trata de experimentar. De probar una perspectiva diferente. De preguntarte, ante cada situación, si yo fuera ese sabio, ese líder, ese ser que quiero llegar a ser, ¿cómo actuaría ahora? Y luego, simplemente, actuar desde ahí. Sin drama. Sin expectativas. Solo con apertura y coraje. Con el tiempo, algo se reordena dentro de ti. Ya no necesitas pretender ser otro. Te das cuenta de que ese otro siempre fuiste tú, en potencia. Y ahora estás empezando a serlo, de verdad. Vivir un día como si fueras otra persona no es un juego. Es un espejo. Uno que te muestra, con claridad dolorosa y hermosa, quién podría ser si dejaras de aferrarte a tu versión más limitada. Y cuando pruebas ese reflejo, aunque sea por un instante, algo cambia para siempre. Porque el mayor obstáculo en tu vida no es lo que te rodea. Es la voz dentro de ti que te dice que no puedes, que no eres suficiente, que no vale la pena intentar. Pero esa voz se debilita cada vez que decides actuar desde otra parte. Desde el alma, no desde el miedo. Y cuando te das ese permiso, aunque solo sea por un día, el mundo entero se convierte en un campo de posibilidades. No porque todo afuera haya cambiado, sino porque tú has roto el círculo y has dado el primer paso hacia una versión de ti más consciente, más libre, más tú. 4. Invierte tu energía solo en aquello que estarías dispuesto a repetir 1000 veces. La mayoría de las personas no se destruyen por una gran decisión equivocada. Se destruyen lentamente, en silencio, a través de la repetición inconsciente de pequeñas elecciones que no significan nada. Una conversación vacía, una tarea sin sentido, una rutina que asfixia. Día tras día, gastamos nuestras mejores energías en lo urgente pero irrelevante, en lo que nos exige pero no nos nutre, en lo que ocupa espacio, pero no deja huella. Y sin darnos cuenta, un año más ha pasado. Y cuando miramos atrás, sentimos que algo falta. No sabemos bien qué, pero lo intuimos, nos traicionamos. No de forma escandalosa, sino discreta. Permitimos que la vida nos arrastrara a lugares donde nunca quisimos estar, simplemente porque no tuvimos el valor de parar y preguntar, ¿esto realmente vale mi tiempo? ¿Esto merece mi atención, mi esfuerzo, mi alma? Los estoicos lo sabían. Entendían que el tiempo es lo más valioso que poseemos, no porque sea limitado, que lo es, sino porque es irrevocable. Lo que entregas hoy, no lo recuperarás. Cada hora es una inversión. Y como toda inversión, tiene un costo y una consecuencia. Por eso proponían un criterio tan simple como poderoso: solo pon tu energía en aquello que estarías dispuesto a repetir 1000 veces. Nada más. Nada menos. Imagina aplicar ese filtro a tu vida diaria. A tu trabajo, a tus relaciones, a tus hábitos, a tus pensamientos. Imagínate haciendo una pausa antes de cada decisión y preguntándote con honestidad: si tuviera que vivir este momento cada día de mi vida, ¿lo elegiría? Si la respuesta es no, al menos detente. Reflexiona. ¿Qué estás sosteniendo por miedo? ¿Qué estás repitiendo por costumbre? ¿Qué estás aceptando solo para evitar el vacío? Este ejercicio no es fácil. Porque nos confronta con nuestras contradicciones, con las zonas grises que preferimos no mirar. Nos obliga a reconocer que muchas de las cosas que hacemos no nacen del deseo, sino del deber mal entendido, de la inercia, del miedo a cambiar. Pero también nos ofrece una brújula. Una forma clara y brutalmente honesta de recuperar el timón de nuestra vida. No se trata de volverse extremista ni de abandonar todo lo que no sea perfecto. Se trata de priorizar. De recordar que no puedes hacerlo todo, pero sí puedes elegir con cuidado lo que haces. Y en esa elección, día tras día, se define el tono de tu existencia. Porque lo que repites te moldea.
Lo que haces constantemente se convierte en tu carácter. Y lo que toleras en tu día se convierte en el paisaje de tu vida. Por eso es tan urgente elegir bien. No para cumplir con una idea idealizada de éxito, sino para vivir en paz con tu propia conciencia. Para poder mirar tus días sin sentir que los has desperdiciado en lo que no era tuyo, en lo que no te representa, en lo que no te hace crecer. La vida no se trata de intensidad ocasional, sino de consistencia con propósito. Y cuando aprendes a alinear tu energía con lo que realmente importa, con lo que repetirías incluso sin recompensa, sin aplauso, sin testigos, entonces, la sensación de vacío comienza a desaparecer. Porque estás construyendo desde lo esencial, no desde lo superficial. Así que hoy, sin prisa pero sin evasión, mírate con calma. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo cada día que, en el fondo, sé que no quiero seguir haciendo? Y luego haz espacio. Renuncia. Redirige. No hace falta una revolución. Basta con un acto consciente. Uno solo. Pero verdadero. Y cuando empieces a llenar tus días con lo que si elegirías una y otra vez, descubrirás algo sorprendente. La felicidad no llega como un premio, sino como una consecuencia. Surge naturalmente cuando lo que haces está en sintonía con lo que eres. Y entonces, sin buscarlo, sin forzarlo, empiezas a sentirte en casa dentro de ti mismo. 5. Habla menos, escucha más, el poder del silencio. Vivimos en un mundo ruidoso. No solo por los sonidos exteriores, sino por la constante necesidad de hablar, de explicar, de defendernos, de llenar cada espacio con palabras. Como si callar nos hiciera invisibles. Como si el silencio fuera un signo de debilidad. Pero, en realidad, pocas cosas revelan tanta fuerza interior como la capacidad de guardar silencio cuando más se desea hablar. Piensa en la última vez que dijiste algo por impulso. Una respuesta rápida, una corrección innecesaria, una crítica sutil disfrazada de consejo. Tal vez en ese momento sentiste que habías ganado una pequeña batalla, reafirmaste tu punto, dejaste claro tu desacuerdo, protegiste tu imagen. Pero si lo miras con distancia, ¿era necesario? ¿Aportó algo? ¿Te acercó a alguien o solo fortaleció una barrera? Los estoicos comprendían que la palabra mal usada desgasta. Que hablar por hablar no es comunicación, sino dispersión. Que quien no sabe callar, tampoco sabe escuchar. Y que el que habla demasiado, muchas veces revela más inseguridad que sabiduría. Practicar el silencio no es solo cerrar la boca. Es aprender a no reaccionar ante cada estímulo. Es permitir que el otro termine su frase sin interrumpirlo con nuestra ansiedad. Es dejar que una conversación respire, que tenga pausas, que madure en vez de precipitarse. Es entender que no todo lo que pensamos debe ser dicho. Que hay pensamientos que nacen para ser contemplados, no pronunciados. Y en ese espacio entre el impulso y la respuesta, ocurre algo casi mágico, claridad. Cuando dejas de hablar por unos segundos y simplemente observas, algo dentro de ti se reorganiza. Ya no estás respondiendo desde el ego herido, desde la necesidad de tener razón, desde la urgencia de ser escuchado. Estás respondiendo desde la presencia. Desde la comprensión. Desde una intención más profunda. El silencio no es ausencia de comunicación. Es la forma más alta de ella. Porque te obliga a estar realmente ahí, con el otro, sin filtros, sin distracciones. Y en esa escucha activa, sin prisa, sin agenda, nace una conexión auténtica. No de palabras, sino de atención. De respeto. De entrega. Practicar este tipo de silencio requiere coraje. Porque estamos acostumbrados a medir nuestro valor por lo que decimos, por lo rápido que respondemos, por cómo nos defendemos. Pero el verdadero dominio no se nota. No hace ruido. Se expresa en la mirada que no juzga, en el gesto que comprende, en la palabra que se guarda para no herir. Y, sobre todo, en la pausa que da espacio a lo esencial. El estoico no es un mudo social. Es un sabio que ha entendido que muchas batallas se ganan con una palabra menos, no con una palabra más. Que el silencio oportuno no es evasión, sino elección. Que no decir lo que sientes en un momento de rabia no es reprimirte, sino protegerte.
Porque no todo merece una respuesta. No todo lo que escuchas necesita una reacción. Y entonces, cuando aprendes a callar con intención, a hablar con conciencia, a escuchar con humildad, descubres que tu voz tiene más peso. Que tus palabras, cuando llegan, lo hacen con raíz, con sentido, con presencia. Y lo más importante, descubres que tú ya no eres esclavo de tus emociones, ni de tus impulsos, ni de la necesidad de ser escuchado. Has comenzado a habitarte en el silencio. Y en ese espacio, hay paz. 6. Vive un día sin buscar validación externa. Una de las necesidades más invisibles, pero más poderosas del ser humano, es la necesidad de ser visto. De ser aprobado. De ser validado por el otro. No lo decimos en voz alta, pero está ahí, en la forma en que nos vestimos, en las fotos que elegimos publicar, en las palabras que pronunciamos cuidadosamente frente a ciertas personas. Esperamos un gesto, una señal, un aplauso, aunque sea pequeño, que confirme que existimos, que somos suficientes, que vamos bien. Y si no llega, algo dentro de nosotros se inquieta. Dudamos. Nos comparamos. Nos sentimos menos. Entonces ajustamos la máscara, corregimos el tono, calculamos el gesto. Poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a vivir más para los ojos que nos miran que para la conciencia que nos habita. Los estoicos lo veían con una claridad casi brutal. La búsqueda de aprobación es una prisión elegante. Son barrotes que no se ven, pero que condicionan cada uno de nuestros movimientos. Porque mientras tu valor dependa de lo que otro opine, tu libertad será siempre frágil. Y tu paz, siempre negociable. Por eso, una de las prácticas más desafiantes, y más liberadoras, que propone el estoicismo es esta: vive un solo día sin buscar validación externa. Uno solo. Pero de verdad. Sin avisarlo, sin justificarlo, sin anunciarlo. Solo vive desde lo que tú crees, desde lo que tú eres, desde lo que tú sabes que es coherente contigo. Vístete como te hace bien, no como crees que te mirarán mejor. Publica, si decides publicar, sin esperar me gusta, sin imaginar reacciones. Trabaja con excelencia, pero sin hambre de reconocimiento. Habla menos de ti. No busques aprobación disfrazada de conversación. Simplemente haz lo que harías si nadie te estuviera observando. Si nadie fuera a aplaudirte. Si nadie supiera. Al principio, puede doler. Porque te desnuda. Porque te muestra cuánto has vivido a través del espejo ajeno. Te das cuenta de que muchas decisiones tuyas, muchas aspiraciones incluso, no eran del todo tuyas. Eran respuestas, reflejos, confesiones. Y eso puede ser incómodo. Pero también puede ser el inicio de algo profundamente auténtico. Porque cuando aprendes a actuar sin necesidad de ser visto, algo dentro de ti se asienta. Ya no necesitas explicar tanto. Ya no te desgasta lo que otros piensan. Ya no te alteran los juicios externos. Descubres que tu brújula está dentro. Y que no hay libertad más pura que esa: hacer lo correcto aunque nadie lo note. Elegir el bien aunque nadie lo aplauda. Seguir tu camino aunque nadie lo comprenda. El estoico no rechaza a los demás. Pero deja de vivir pendiente de su mirada. Y desde ese lugar, su presencia se vuelve más genuina, más serena, más firme. Porque no está actuando para agradar. Está viviendo desde su verdad. Y esa verdad no necesita adornos. No necesita aprobación. Solo necesita ser vivida. Haz la prueba. Un solo día. Uno en el que no midas tu valor en reflejos, sino en raíz. No será fácil. Pero si logras sostenerlo, aunque sea por unas horas, sentirás algo nuevo, una ligereza extraña. Como si te hubieras quitado una mochila invisible que llevabas desde hace años. Y esa ligereza, es dignidad. Es integridad. Es libertad. 7. Recuerda que vas a morir. Valora la vida antes de que se vuelva un recuerdo. Hay frases que incomodan no porque sean falsas, sino porque son demasiado verdaderas. Una de ellas es esta: vas a morir. No mañana, tal vez. No la próxima semana. Pero un día, sin aviso, sin preparación suficiente, tu historia se va a cerrar.
Y todo lo que ahora das por hecho, los amaneceres, las personas, los ruidos cotidianos, incluso tus preocupaciones, dejarán de ser parte de tu experiencia. Ese día llegará. Es inevitable. Y sin embargo, vivimos como si no fuera así. Nos movemos por el mundo como si tuviéramos tiempo infinito. Postergamos abrazos, silencios, cambios, decisiones. Vivimos esperando el momento correcto para amar de verdad, para dejar ir, para empezar de nuevo. Nos aferramos a lo irrelevante, discutimos por tonterías, perdemos tardes enteras atrapados en pantallas que no nos devuelven nada. Y cuando algo o alguien se va, de repente recordamos lo que habíamos olvidado, que nada está garantizado. Que todo lo que tienes ahora puede ser solo un recuerdo mañana. Los estoicos no evitaban esta verdad. La miraban de frente. La abrazaban. La convertían en práctica diaria. Memento mori, recuerda que vas a morir. No para asustarte. No para llenarte de angustia. Sino para despertarte. Porque cuando recuerdas la fragilidad de la vida, dejas de vivir dormido. Dejas de creer que siempre habrá un después. Dejas de tratar a la vida como si fuera un borrador. Pregúntate, con total sinceridad, ¿qué pasaría si mañana todo desapareciera? ¿Qué te dolería no haber dicho? ¿A quién no le dijiste lo que sentías? ¿Qué parte de tu vida estás dejando para otro momento? Si hoy fuera tu último día, ¿realmente vivirías como estás viviendo ahora? Esta pregunta no es cómoda. Pero sí es sagrada. Te coloca en un estado de presencia que nada más logra. Porque de pronto, los gestos más simples se iluminan, el sabor de una comida, la risa inesperada, una conversación sin apuro, la mano que sostiene la tuya sin pedir nada. Te das cuenta de que lo extraordinario no está en lo grandioso, sino en lo auténtico. En lo que vives de verdad, no en lo que exhibes. Haz de este recuerdo una práctica. Cada noche, antes de dormir, pregúntate, si todo terminara mañana, ¿de qué me sentiría más agradecido hoy? Escríbelo si puedes. Guárdalo en el corazón si no. Pero no lo dejes pasar. Porque ese simple acto puede cambiar la forma en que despiertas mañana. Y si hoy te das cuenta de que has estado demasiado ocupado para vivir, no te castigues. No te lamentes. Simplemente, vuelve. Mira a quien amas a los ojos. Apaga el ruido. Sal a caminar sin destino. Dile gracias a quien lo merece. Disfruta del café. Respira con intención. Siente el viento. No necesitas nada más. La vida no te está pidiendo que la entiendas por completo. Solo te pide que la habites. Que no la dejes pasar como si fuera un trámite. Que no te pierdas en lo que no importa, mientras lo que sí importa se aleja en silencio. Porque un día, quizás el menos pensado, mirarás hacia atrás y entenderás que la felicidad no estaba escondida. Estaba ahí. En lo cotidiano. En lo presente. En lo que hoy aún puedes tocar. Y si ese día llega y puedes decir con calma, viví con los ojos abiertos, con el corazón despierto, con los silencios plenos y las palabras justas, entonces habrás comprendido lo esencial. Y ya no habrá temor. Porque habrás honrado la vida, antes de que se convirtiera en memoria. 8. No controles a los demás, solo lo que depende de ti. Una de las trampas más sutiles, y más dolorosas, en las que caemos cada día es creer que nuestra paz depende de cómo actúan los demás. Que seremos felices si esa persona cambia. Si nos entienden. Si nos dan lo que esperamos. Y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a vivir pendientes del comportamiento ajeno, del tono en que nos hablan, de si responden a tiempo, de si nos eligen, de si nos agradecen. Colocamos nuestro bienestar emocional en manos que no podemos mover. Pero hay algo inevitable en esta lógica, sufrimiento. Porque nada que esté fuera de ti puede ser controlado por completo. Ni las decisiones de tus hijos. Ni las emociones de tu pareja. Ni las reacciones de tu jefe. Ni el juicio del mundo. Puedes influir, sí. Puedes dialogar, ofrecer, invitar. Pero no puedes controlar. Y cuanto antes lo aceptes, antes dejarás de desgastarte por lo imposible. Los estoicos fueron implacables en esta verdad. Hay cosas que dependen de ti,
y cosas que no. Y solo cuando aprendes a distinguirlas con claridad, puedes empezar a vivir con libertad. Porque no hay mayor esclavitud que intentar moldear lo que no se deja moldear. No hay mayor pérdida de energía que luchar contra lo que nunca fue tuyo para cambiar. Este discernimiento es, en sí mismo, un acto de poder. Porque no es pasividad. No es indiferencia. Es enfoque. Es decir, esto no depende de mí, y por tanto no me pertenece. Y con esa renuncia, con esa entrega serena, se abre espacio para lo que sí puedes transformar, tu manera de mirar, de reaccionar, de hablar, de actuar. Ahí está tu campo de fuerza. Ahí empieza tu verdadero impacto. Haz la prueba, la próxima vez que algo o alguien te altere, detente un segundo. Pregúntate con honestidad, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, y muchas veces lo será, suelta. Respira. No te conviertas en rehén de lo que no puedes tocar. Devuélvete a ti. A tu responsabilidad. A tu elección. Y si la respuesta es sí, entonces actúa. No desde el impulso, no desde el deseo de imponer, sino desde la coherencia. Haz lo que esté en tus manos, ni más ni menos. Sin apego al resultado. Porque el valor de tu acción no está en lo que logra, sino en lo que expresa de ti. Esta práctica, si la sostienes, te dará algo que pocos tienen, paz estable. No porque el mundo deje de moverse, sino porque tú has dejado de perseguir lo que no está bajo tu control. Y ese tipo de paz no es frágil. No se rompe con un malentendido, ni con una crítica, ni con la decepción. Porque ya no estás construyendo tu centro sobre la arena movediza de las conductas ajenas, sino sobre la roca firme de tu propia conciencia. Los estoicos no eran insensibles. Pero sí sabían dónde termina su poder. Y al saberlo, se liberaban del peso inútil de lo que no les correspondía cargar. Eso es lo que tú también puedes empezar a hacer. Desde hoy. Desde ahora. No necesitas que el mundo se acomode a tus deseos. Necesitas fortalecer la parte de ti que puede caminar con dignidad incluso cuando el mundo no coopera. Y cuando esa parte despierta, algo cambia para siempre, ya no reaccionas, eliges. Ya no exiges, comprendes. Ya no dependes, confías. Y en ese gesto silencioso, casi imperceptible, comienza la verdadera soberanía interior. 9. Aprende a perder, sin perderte. Perder forma parte de la vida. Lo sabemos. Lo escuchamos desde pequeños. Pero una cosa es entenderlo con la mente, y otra muy distinta es vivirlo en la piel. Porque no importa cuán racional seas, cuando algo que amas se va, una persona, un proyecto, un lugar, una etapa, el alma se rompe en algún sitio silencioso. Y a veces, ese vacío no hace ruido, pero pesa. Pesa al despertar, pesa al caminar, pesa en los silencios donde antes había certeza. El problema no es la pérdida. Es el apego. Esa ilusión, tan humana, tan comprensible, de que las cosas buenas deberían durar para siempre. Que lo que nos hace bien no puede terminar. Que si cuidamos, si damos lo mejor, si lo merecemos, entonces se quedará. Pero la vida no negocia con nuestras expectativas. La vida se mueve con sus propias reglas. Cambia. Se transforma. Arrebata. Y si no aprendemos a soltar, terminamos arrastrados por lo inevitable. Para los estoicos, la pérdida no era un accidente. Era una maestra. Una mensajera dura, pero justa. Porque cada vez que algo se va, nos recuerda que nada es realmente nuestro. Que todo lo que amamos está prestado, las personas, los cuerpos, los momentos, incluso nuestra propia fuerza. Y que lo único que verdaderamente nos pertenece es nuestra respuesta frente a lo que ocurre. No se trata de endurecerte. No se trata de vivir sin vínculos, sin sueños, sin deseo. Se trata de amar con profundidad, pero sin posesión. De construir con todo el corazón, pero sabiendo que todo lo construido puede deshacerse. Se trata de mirar la belleza y decir, gracias por estar, aunque no esté siempre. Y cuando llega la pérdida, porque siempre llega, el estoico no huye del dolor. Lo abraza. Lo atraviesa. Pero no se derrumba.
No se define por lo que le falta. Porque entiende que su valor no reside en lo que tiene, sino en lo que es. Y eso, lo esencial, no se pierde. Puede doler, puede tambalearse, puede cansarse, pero no desaparece. Esa es la diferencia entre perder algo y perderte a ti. Lo primero es natural. Lo segundo es opcional. Por eso, ante la próxima despedida, porque la habrá, recuérdalo, tú puedes llorar sin derrumbarte. Puedes sentir sin desbordarte. Puedes amar profundamente sin convertir al otro en tu ancla. Puedes cerrar una etapa sin convertirla en un lamento eterno. Y cuando lo haces, cuando te sostienes en medio del temblor, descubres algo nuevo, que hay dentro de ti una fuerza que no sabías que existía. Una raíz más honda que cualquier circunstancia. Una calma que no depende de lo que permanece, sino de lo que has aprendido a dejar ir. Aprender a perder sin perderte no es frialdad. Es madurez espiritual. Es saber que todo pasa, todo cambia, todo muere. Pero que tú, si eliges permanecer en lo esencial, puedes seguir caminando con la frente en alto, aunque el paisaje ya no sea el mismo. Y ahora que has llegado hasta aquí, no hay un premio, ni una medalla, ni una ovación. Solo hay silencio. El mismo silencio que se siente cuando uno cruza una puerta y al otro lado hay una vida que aún no ha sido vivida. ¿Has leído, o escuchado, 7 principios? No fórmulas mágicas. No reglas infalibles. 7 formas de mirar el mundo desde otro lugar. Más calmo. Más honesto. Más tuyo. Has aprendido que cada pequeña molestia puede ser un entrenamiento. Que tu vida es una historia que tú escribes. Que puedes salir de ti mismo para descubrir nuevas formas de estar en el mundo. Que tu energía es sagrada y debe ser invertida con propósito. Que el silencio habla más claro que muchas palabras. Que no necesitas ser validado para tener valor. Y que recordar tu muerte no es tragedia, sino una invitación a vivir con más presencia. Pero nada de esto importa si se queda aquí. En el texto. En el pensamiento. En la emoción del momento. El estoicismo no es una teoría bonita que se recita en voz baja y se olvida en el primer contratiempo. Es una forma de caminar. De sostener la mirada cuando todo tiembla. De actuar con integridad incluso cuando nadie mira. De ser coherente, contigo. Así que no busques aplicar todo a la vez. No conviertas estas lecciones en una nueva exigencia. Elige una. Una sola. Y empieza por ahí. Con sencillez. Con humildad. Sin necesidad de ser perfecto. Solo auténtico. Y si algún día tropiezas, si olvidas, si caes en viejos patrones, porque lo harás, no te culpes. Recuerda, estás entrenando. Estás recordando. Estás regresando a ti. Y eso ya es una forma profunda de valentía. Caminar este camino no te hará invulnerable. No evitará el dolor, la pérdida, la incertidumbre. Pero te dará algo mucho más valioso, la capacidad de atravesar todo eso sin perderte. De sostenerte en medio del caos. De vivir sin esperar condiciones ideales para sentirte pleno. Porque cuando entiendes que la paz no está allá afuera, que la felicidad no es un lugar al que se llega, sino un estado desde el que se vive, entonces todo cambia. No lo de afuera, sino tú. Y cuando tú cambias, el mundo cambia contigo. No en apariencia, sino en significado. Gracias por llegar hasta aquí. Eso, por sí solo, ya dice mucho de ti. Ahora cierra los ojos, respira profundo, y sal a vivir como si supieras que esta vida, con todas sus imperfecciones, es, aún así, un milagro.